Existe un axioma general entre los historiadores navales que dice que la Segunda Guerra Mundial representó el fin de la era de los acorazados y el comienzo de la era de los portaaviones. Como toda generalización, eso es algo simplificado, pero si quieres hablar del inicio de la era de los portaaviones, creo que hay un argumento muy sólido que se puede vincular a una sola clase de barco, ese. El comienzo de la verdadera era de los portaaviones fue el 31 de diciembre de 1942 con la puesta en servicio del portaaviones USS Essex. Porque aunque los portaaviones ya habían dejado su huella en la Segunda Guerra Mundial, la clase Essex, más que cualquier otra, representó la transición del acorazado al portaaviones y la transición de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Se construyeron más barcos de la clase Essex que cualquier otro buque capital en el siglo XX, y los barcos de la clase Essex fueron testigos de la historia que definiría el mundo moderno y las armadas modernas de hoy en día. Brandon Wickert, editor senior de seguridad nacional en el National Interest, afirmó en 2024 que algunos expertos consideran a la clase Essex los mejores portaaviones que han surcado los mares. Es una afirmación audaz, sobre todo por la fama de los portaaviones previos en la guerra y el poder de los superportaaviones posteriores, pero simplemente debido a la enorme historia que presenciaron los portaaviones de la clase Essex. Es una afirmación difícil de refutar. James Sargent Russell, graduado en 1926 de la Academia Naval de los Estados Unidos, fue un pionero en la aviación naval. Según una biografía, en 1930, Russell sirvió en varios escuadrones de observación y fue el primer aviador naval en aterrizar en los 6 portaaviones anteriores a la guerra. Pero su interés iba más allá de ser aviador naval. En 1935, obtuvo una maestría en Ingeniería Aeronáutica del Instituto de Tecnología de California. Ese mismo año, fue asignado al Escuadrón de Bombardeo UNTB-5. Asignado al USS Ranger, describió al Ranger, primer portaaviones diseñado desde la quilla en la Marina, como un portaaviones, como, y cito, tristemente carente de muchas características. Mi crítica sobre las deficiencias del Ranger, escribió más tarde, llegó a oídos de los del Buró de Aeronáutica. Este pionero de la aviación naval tenía experiencia en todos los portaaviones de la Marina de Estados Unidos hasta entonces, y con una maestría en Ingeniería Aeronáutica, se convirtió en la elección natural en 1939 para hacerse cargo del escritorio de portaaviones en la División de Instalaciones de Barcos del Buró de Aeronáutica en ese momento. Explica, cuando el siguiente diseño de portaaviones, la clase Essex, estaba en una etapa embrionaria, solo unos cuantos bocetos en papel de vitela en el Buró de Barcos. No era una asignación codiciada, como dice Wicker. El portaaviones siempre fue visto como el proverbial hijastro pelirrojo de la Marina de los Estados Unidos durante los años de entreguerras, cuando el acorazado era la cúspide de las capacidades de guerra de superficie naval. Sin embargo, la clase Essex superaba a la Yorktown anterior. El tonelaje de los portaaviones había sido limitado bajo los términos de los tratados navales de Washington y Londres. En 1936, Japón e Italia rechazaron las revisiones al tratado, permitiendo a todos los firmantes construir portaaviones más grandes. Importante, como dijo Russell, porque el desempeño de una aeronave depende directamente del tamaño del campo donde opera. Esto era importante, como explicó el ingeniero naval Richard Cross, III, en los Proceedings del Estados Unidos Naval Institute Press en 1975. Las aeronaves crecían y se esperaba que alcanzaran un peso máximo de despegue de 12,000 libras. Al final de la guerra, algunas aeronaves navales casi llegaban a 15,000 libras. Los portaaviones que Russell diseñó serían casi 100 pies más largos que la clase Yorktown, 10 pies más anchos en la manga y desplazaban la 30.800 contra 20.100. La cubierta de vuelo más larga y ancha permitía al nuevo portaaviones llevar unos 25 aviones adicionales, más grandes que los del Yorktown. Su grupo aéreo de cazas, bombarderos en picada y torpederos fue conocido como el Sunday Punch. Eran más rápidos, mejor blindados, tenían mejor armamento defensivo, control de daños, comunicación, radar y sistemas de puntería superiores, más capacidad de combustible y sistemas de propulsión mejor diseñados, menos propensos a explosiones al ser alcanzados. La experiencia con portaaviones previos generó muchas dudas. Russell señala que a la clase se le dieron líneas de casco finas en la proa, a diferencia de los diseños británicos que preferían más flotabilidad frontal. Russell argumentó que elevar la proa sobre el mar no era deseable en un portaaviones, ya que la prioridad era mantener una plataforma lo más estable posible.
La oficina de buques quería una cubierta de vuelo más estrecha en la proa, pero Russell se opuso, diciendo que ahí había mayor error. Un avión que despegaba por sí solo desde una cubierta en movimiento lo hacía en la proa, y estrecharla ahí era peligroso. Cuando la oficina de buques protestó que una plataforma rectangular en la proa no soportaría mares agitados, Russell respondió que los portaaviones tendrían un campo de vuelo adecuado hasta enfrentar mal tiempo. Russell ofrece una perspectiva única sobre la complejidad del diseño, escribiendo que había muchas otras cosas en el diseño del Essex que preocupaban a la oficina de aeronáutica. Salas de preparación, centro de control aéreo, estación principal de vuelo, cubierta y control del hangar, talleres de aeronaves, repuestos de aeronaves, almacenamiento y distribución, municiones de aviación y almacenes, y sistemas de rociadores en el hangar y cortinas de agua para el control de incendios. El historiador Dwayne Denfield escribió en 2013 que Russell y el equipo de diseño ejemplificaron la innovación y resolución de problemas que ayudaron a ganar la guerra. A pesar de la complejidad de estas preocupaciones, el diseño final fue utilitario, simple y eficiente. Wickert indica que el barco fue comparado con los aviones Douglas y llegó a llamarse el Douglas Commercial, 3 de los portaaviones. El diseño maximizó el uso de piezas de metal rectas y planas, lo que simplificó la construcción. Esto demostraría la gran capacidad del arsenal democrático para producir estos barcos. Colocada el 24 de abril de 1941 el primer barco de la clase, el United States Ship Essex, la clase que lleva el nombre de barcos famosos de la Marina de los Estados Unidos, fue botado en julio de 1942 y puesto en servicio a finales de diciembre. Escribe Cross. Después de una rápida construcción, el Essex entró en servicio el 31 de diciembre de 1942 y otros 16 se comisionaron antes de que acabara la guerra. Esto fue una parte fundamental del éxito del barco. Harry J. Cassianis escribe en una edición de 2025 del National Security Journal que el Essex no era solo un barco, sino una línea de producción. Los astilleros estadounidenses entregaron estos portaaviones con un ritmo de guerra que ponía nuevas cubiertas en el mapa tan rápido como se podían preparar las alas aéreas y las escoltas. El escritor naval Mike Fabey dijo a The National Interest que solo construir y poner los barcos en el mar hizo una gran diferencia. Los barcos entraron rápido en combate y participaron en casi todas las grandes batallas desde 1943. El Essex ya estaba en el Pacífico para mayo de 1943 y participó en una cantidad vertiginosa de operaciones ese año, incluyendo ataques contra la isla Marcus, la isla Wake, las islas Gilbert y Kwajalein, además de apoyar la invasión anfibia de Tarawa. A finales de 1943, 6 portaaviones Essex entraron en servicio y 17 más se completaron a tiempo. En la guerra, fueron la columna vertebral de la flota y cruzaron el Pacífico desde agosto de 1943. Estos barcos, desarrollados con portaaviones ligeros y fuerzas de apoyo logístico móvil, formaron uno de los sistemas de armas más impresionantes de la historia. Cassianis escribe que la fuerza de tarea de portaaviones rápidos llegó justo a tiempo para transformar la estrategia naval, pasando de incursiones ansiosas a operaciones sostenidas. Operaciones que destruyeron defensas isleñas, atacaron bases navales japonesas y negaron la iniciativa al enemigo. Sus aviones hundieron barcos, destruyeron aeródromos y protegieron la flota. La relevancia del portaaviones se evidenció en las acciones del Essex. En 1944 apoyó las invasiones de las Islas Marshall, Peleliu y Leyte. Sus grupos aéreos atacaron bases japonesas en Isla Truk, Saipan, Tinian, Guam, Islas Marcus, Palaos, Mindanao, Manila, Formosa, Sakashima, Okinawa y Luzón. En la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, su escuadrón de cazas 15, el fabuloso 15, brilló durante la gran cacería de pavos de las Marianas del Norte. En un solo día, el 19 de junio de 1944, el comandante de escuadrón David McCampbell derribó 7 aviones japoneses. Su grupo aéreo fue clave en la batalla del Golfo de Leyte en 1944, la mayor batalla naval, donde sus aviones contribuyeron a hundimientos. El enorme acorazado japonés Musashi. McCampbell derribó audazmente 9 aviones japoneses en esa batalla, estableciendo un récord estadounidense de combate aéreo en una sola misión. McCampbell recibió la medalla de honor el 25 de noviembre. Cerca de Filipinas, el Essex sufrió sus primeros daños en combate. Un kamikaze impactó el borde de babor de la cubierta de vuelo, golpeando aviones listos para despegar con combustible. 15 hombres murieron y 44 resultaron heridos. El ataque demostró otro punto fuerte de la clase Essex, su durabilidad, explica Phoebe. Esto se debe tanto a la calidad de los barcos como al buen entrenamiento de las tripulaciones. El control de daños con compuertas estancas y una tripulación preparada hizo una gran diferencia.
Esto permitió que los barcos sobrevivieran y volvieran a la batalla. Eso lo cambia todo, ya que el enemigo necesita lanzarte más cosas cada vez. Las reparaciones eran rápidas. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos señala que el daño del kamikaze apenas afectó al Essex, que regresó al combate 2 semanas después. Otros portaaviones de la misma clase sufrirían daños mucho mayores, en particular el United States Ship Franklin en marzo de 1945 y el United States Ship Bunker Hill en mayo. Ningún portaaviones clase Essex fue hundido por fuego enemigo, dijo Russell sobre el rescate del United States Ship Franklin. La supervivencia de este portaaviones clase Essex fue un milagro y un tributo tanto a sus constructores como al valor de su tripulación. En 1944, el Essex también sobrevivió a 3 huracanes en 4 meses. Russell admite que algunos portaaviones clase Essex tenían las cubiertas de vuelo dobladas en las esquinas, como se predijo. Eso significa que estaban dobladas en las esquinas delanteras durante el tifón. En 1945, el Essex atacó Iwo Jima antes de la invasión y apoyó la invasión de Okinawa con sus grupos aéreos. El 7 de abril de 1945, sus grupos aéreos ayudaron a hundir el acorazado japonés Yamato, hermano del Musashi, y en los últimos días de la guerra participó en los ataques finales sobre las islas japonesas. Un intento de forzar la rendición o debilitar defensas para una invasión que nunca ocurrió. Japón se rindió el 2 de septiembre. Los portaaviones USS Wasp y USS Bornholm Richard clase Essex presenciaron la rendición. El Essex patrullaba frente a Japón y sus grupos aéreos seguían en combate hasta el final. Las bombas atómicas quizá forzaron la rendición, pero Wickert escribe: la importancia de los portaaviones para ganar el teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial no puede ser exagerada. Tras la guerra, el Essex y la mayoría de los portaaviones de su clase fueron dados de baja, aunque algunos se terminaron en astilleros y varios se cancelaron. Finalmente se construyeron 24 portaaviones clase Essex y 3 de la clase Midway. Pero los portaaviones de la clase Essex no habían terminado, ni de cerca. Los portaaviones de la clase Essex demostraron ser duraderos. El programa Fleet Rehabilitation and Modernization permitió que portaaviones de la era de hélices operaran aviones a reacción al agregar cubiertas anguladas, catapultas de vapor, elevadores reforzados, deflectores de chorro, mayor capacidad de combustible y radares modernos. El Essex fue el primer portaaviones en usar el McDonnell F-2H Banshee en combate en la Guerra de Corea. 11 portaaviones de la clase Essex participaron en el conflicto. Entre su tripulación de vuelo durante la guerra estaba Neil Armstrong. El 3 de septiembre de 1951, Neil Armstrong se eyectó de su F-9 F Panther dañado. El Essex estaba en el centro de la Guerra Fría. En 1954 fue enviada al Mar de China Meridional, ya que Estados Unidos consideraba apoyar a Francia en la Primera Guerra de Indochina. En 1955, el Essex ayudó a evacuar a las fuerzas nacionalistas chinas de las islas Tikin. En 1958, apoyó el desembarco de fuerzas estadounidenses en una misión de la Organización de las Naciones Unidas en Líbano. Sus aviones apoyaron de forma secreta a exiliados cubanos en la invasión de Bahía de Cochinos en 1962, tras ser modificados para guerra antisubmarina. Ella participó en la cuarentena de la Marina de Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba. En 1968, ella fue parte de un incidente extraño en el que una aeronave soviética, Tupolev Tu-16 Badger F, se estrelló en el mar mientras realizaba un vuelo de reconocimiento. Quizás sea el mejor ejemplo del extraordinario periodo histórico en que ella actuó. El 22 de octubre de 1969, el Essex recuperó a la tripulación del Apolo 7, el primer vuelo tripulado del programa Apolo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio después de su amerizaje al norte de Puerto Rico. Dado de baja en junio de 1969, el United States Ship Essex fue desguazado en 1973. A lo largo de su servicio, obtuvo 17 estrellas de batalla, una mención de unidad de la Marina y una citación presidencial de unidad. Pasó de la carrera armamentista naval que llevó a la Segunda Guerra Mundial a la carrera espacial. Tras la participación de 4 barcos clase Essex en combate en Vietnam, el USS Lexington sirvió como barco de entrenamiento y fue dado de baja en 1991, siendo el portaaviones con más años de servicio en la historia de Estados Unidos. Es uno de los 3 portaaviones clase Essex conservados como museo, pero esta clase hizo más que solo sobrevivir.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, teníamos más portaaviones que todas las demás armadas juntas. Y esos se convirtieron en el centro de la proyección de poder que llegó a definir, y todavía define hoy, la era del portaaviones. Y realmente el mundo moderno, como señala Fabi, cuando estos barcos fueron diseñados, Estados Unidos aún no era una superpotencia. Estos fueron los barcos que nos ayudaron a ganar la guerra y ponernos en la cima. Espero que hayas disfrutado El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya al Chico de la Historia. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon, también puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.